Bueno, empezamos con la primera clase de ayudantía de la materia de Tecnología Mecánica 1, que es dilatación de piezas mecánicas, ¿ya? Bueno, nosotros sabemos que todas las piezas mecánicas tienden a dilatarse debido a la influencia de la temperatura. Los instrumentos que utilizamos en esta materia en su mayoría son acerados con otras aleaciones. Por lo tanto, es necesario considerar la dimensión final obtenida dependiendo de la temperatura del lugar de uso del instrumento de medida. Nosotros, para determinar la dilatación del cuerpo, usamos la fórmula que es longitud final igual a longitud inicial más coeficiente de dilatación por la variación de la temperatura. Bueno, vamos a ver ejercicios modelos de dilatación. Tenemos el primer ejercicio, donde se dice, se calienta una barra de cobre desde 15 grados centígrados a 35 grados centígrados. Calcular el aumento de longitud de dicha barra de longitud 600 centímetros. El coeficiente de dilatación lineal del cobre es de 17 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Bueno, nosotros empezamos anotando nuestros datos, todos los datos que nos dan la longitud inicial, que es 600 centímetros, la temperatura inicial que dice que es desde 15 grados centígrados a 35 grados centígrados, que es la temperatura final, y el coeficiente de dilatación que en este caso nos lo está dando, que es 17 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. ¿Qué nos pide? Nos pide calcular el aumento de longitud de dicha barra, es decir, la variación de longitud, cuánto varió por la dilatación, cuánto se aumentó. Usamos esta fórmula, que es variación de longitud es igual a coeficiente de dilatación por longitud inicial por la variación de la temperatura. No nos olvidemos que cuando calculamos variación de temperatura, siempre va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, reemplazando datos, coeficiente de dilatación es 17 por 10 a la menos 6, que está por acá como dato. La longitud inicial, ¿cuánto es? 600 centímetros. La variación de temperatura, lo anotamos, que es la temperatura final, 35 menos 15 grados centígrados. Esto, variación de longitud es 0,204 centímetros. ¿Qué nos indica este dato? Que la barra aumentó, creció 0,204 centímetros de su longitud original, de su longitud inicial, perdón, que es lo que nos pide. En la pregunta número 2, de ejemplo, tenemos un eje de acero con un coeficiente de dilatación de 0,0001 grado sobre grados centígrados, perdón, se introduce un horno, el cual se encuentra a una temperatura de 120 grados centígrados. La longitud de la pieza es de 28 centímetros. Determinar el incremento de la pieza. Igual que el anterior ejercicio, anotamos el coeficiente de dilatación. La longitud inicial, que nos dice que es de 28 centímetros. La temperatura ambiente. Esta temperatura ambiente ya viene en el ejercicio, en los datos. No lo da en el enunciado, pero en los datos ya está. Que entonces para nosotros la temperatura ambiente es igual a la temperatura inicial. Y la temperatura final, que es 120 grados centígrados. ¿Qué nos pide encontrar? Determinar el incremento del crecimiento de la pieza. Hay que determinar cuánto se incrementó. Incremento de longitud. Igual que el anterior ejercicio, incremento de longitud es igual al coeficiente de dilatación por longitud inicial por la variación de temperatura. La variación de longitud es igual a 0,001 por la longitud inicial 28 por la variación de temperatura 120 menos 25 va a ser 95 y variación de longitud es 0,266 centímetros. Eso es lo que la pieza se dilató, aumentó, creció. Pregunta número 3. Una varilla de 3 metros de longitud se alarga 3 milímetros al elevar su temperatura en 100 grados centígrados. Hallar el coeficiente de dilatación correspondiente. Bueno, acá este ejercicio es un poco distinto, donde nos da una temperatura, como decía el compañero, de 100 grados centígrados. Al elevar su temperatura, eso nosotros lo tomamos como variación de temperatura, porque ya hizo los cálculos y la temperatura que varió fue de 100 grados centígrados. Dice, una varilla de 3 metros, la longitud inicial va a ser 3 metros. Se alarga 3 milímetros, o sea que eso es la variación de longitud. ¿Cuánto se está alargando en total? Esos 3 milímetros nosotros lo convertimos a metros, nos queda 0,003 metros, y nos pide encontrar el coeficiente de dilatación correspondiente. Coeficiente de dilatación
igual a signo de interrogación. Nos vamos a nuestra fórmula. Variación de longitud es igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación por variación de temperatura. Variación de longitud. Este dato ya lo tenemos nosotros, que es esto. Entonces reemplazamos 0,03 metros es igual a la longitud inicial, es 3 metros, por el coeficiente de dilatación, que no lo tenemos y que es nuestra incógnita, por la variación de la temperatura, que va a ser 100 grados centígrados. 0,03 metros es igual a 3 por 100 por el coeficiente de dilatación. De acá esto pasa, que estamos multiplicando, pasa a dividir al otro miembro. Y esta división nos queda 0,001 grados centígrados, que es igual a 1 por 10 a menos 5 grados centígrados. Ese es el coeficiente de dilatación. Nos dice, un eje de acero tiene un diámetro de 10,0 centímetros a 30 grados centígrados. Calcular la temperatura que debe existir para que encaje perfectamente en un agujero de 9,997 centímetros de diámetro. El coeficiente de dilatación lineal del acero vale 11 por 10 a la menos 6 por 1 sobre grado centígrado. Bueno, ¿qué datos tenemos? Tenemos el coeficiente de dilatación del acero, tenemos la longitud inicial de 10,0 centímetros, tenemos la temperatura inicial de 30 grados centígrados y tenemos la longitud final, que es donde debe encajar, que es de 9,997 centímetros. Y nos pide encontrar la temperatura que debe existir para que encaje, o sea, la temperatura final. Nuestra gráfica sería esta. Tenemos un eje de acero que efectivamente tiene que encajar perfectamente en un agujero donde es más pequeño. Entonces tiene que haber una dilatación, pero en esta vez, en vez de aumentar la pieza, tiene que hacerse más pequeña, porque 10 centímetros no entran, pues en 9,997 centímetros. Para eso tenemos que hallar la temperatura final. Entonces, anotamos nuestra fórmula: variación de longitud es igual a longitud inicial por coeficiente de dilatación por variación de temperatura. Ahora, la variación de longitud nosotros la podemos calcular porque tenemos longitud inicial y longitud final. La variación de longitud es igual a 9,997 centímetros, que es la longitud final, menos 10,0 centímetros, que es la longitud inicial. Nos queda variación de longitud menos 0,03 centímetros. ¿Por qué nos queda negativo? Este negativo nos está diciendo que está disminuyendo su tamaño. En vez de crecer, está disminuyendo. Por eso tiene el negativo. Una vez tenemos este dato, nosotros reemplazamos la variación de longitud en la fórmula principal, que nos queda menos 0,03 por la longitud inicial, que es 10 centímetros, por el coeficiente de dilatación, que es 11 por 10 a la menos 6, por la variación de temperatura. La variación de temperatura va a ser temperatura final menos temperatura inicial. Seguimos. Menos 0,03 es igual a 10,0 por 11 por 10 a la menos 6 por la temperatura final, es nuestra incógnita. Entonces tenemos que despejar esto. Tenemos temperatura inicial, que es menos 30 grados. O sea, el negativo, y ponemos los 30 grados centígrados. Seguimos viendo la forma de despejar. Menos 0,03 es igual a 0,0011. Hemos multiplicado esta parte de acá arriba por TF menos 30. Y en esta parte de acá, este 0,0011 entra a cada miembro de la suma. Entra a multiplicar al TF y entra a multiplicar al 30. Efectuando esa multiplicación del 0,011 por TF, nos queda esto. Y 0,0011 por menos 30, nos queda 0,0033. No olvidemos el negativo que había acá. Menos 0,03 está en este miembro. Este de acá, menos 0,0033, lo vamos a pasar a sumar al otro miembro. Pasa a sumar y nos queda 0,0011 por TF. Efectuamos esta resta y esta suma que tenemos acá, nos queda 0,03 igual a 0,0011 TF. Esto que está multiplicando pasa a dividir al otro miembro y nos queda que TF es igual a 2,72 grados centígrados. Es la temperatura que debe existir para que encaje perfectamente en este agujero.